Tal como les va, muy buenos días. Tal como fue anunciado hoy, profundizamos en la situación de Venezuela, un país integrante del Mercosur, y no muchas veces tenemos la posibilidad de recibir integrantes del gobierno venezolano aquí en estudios, en Montevideo. Por eso le agradecemos la presencia a alguien que en realidad ya hoy no está dentro del gobierno, sino que en una tarea de defensor del pueblo. Y por eso recibimos y le damos la bienvenida a Tarek William Saab. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación y un saludo al pueblo uruguayo. Antes que nada, quiero preguntar si tuvo algún problema en el aeropuerto, porque sí, para la gente que seguramente no lo debe tener muy en cuenta, usted viene de tener algunos incidentes tanto en México, en Panamá, estuvo retenido algunas horas por Interpol, incluso en su cuenta de Twitter responsabilizaba de alguna manera al gobierno de Estados Unidos acerca de lo que le pudiera pasar en cualquier aeropuerto del mundo. Exacto, como lo dices, porque fíjate, por razones de carácter incluso cultural, político, yo soy escritor. Tengo 11 libros editados, me ha tocado estar en varios países desde hace mucho tiempo. Posteriormente, como bien lo hablábamos, me tocó presidir la Comisión de Exteriores del Parlamento durante 4 años. Me tocó luego ser gobernador del estado natal nuestro, un estado petrolero, el estado Anzoátegui. Por esas diversas razones yo he tenido que hacer actividades internacionales y jamás me había ocurrido, por eso te digo estos antecedentes, ningún tipo de percance en ningún lugar. De pronto, este mismo año me juramentaron defensor del pueblo de Venezuela, en enero, asumí ese cargo. Hemos estado en actividades relacionadas a nuestro trabajo. Recuerda que la Defensoría del Pueblo está inscrito a instancias en la ONU, en la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que es la reunión que hacemos ahora, y no había tenido tampoco ningún problema. Es decir, yo he estado, por ejemplo, en Ginebra, en Brasil, en Argentina, este mismo año en Chile, para darte algunos, en Colombia. E incluso utilicé escala en Ciudad de Panamá y no hubo ninguna novedad. Todo comenzó a cambiar el 3 de octubre cuando en una reunión de Defensorías del Pueblo adscritas a Naciones Unidas en Ciudad de México, en Yucatán, Mérida, fui, vamos a decirlo así, retenido porque no fue una detención como tal. Es decir, se me impidió la entrada hasta tanto yo respondiera a un formulario por escrito que según la persona que me atendió en Migración México, se debía a un correo electrónico que difundió Interpol USA. Allí pude ver el formato del cuestionario, se me preguntaba datos personales sobre mi viaje, cuántos días me quedaba, cuál era el motivo de mi viaje, si de allí yo iba a ir a otro país. La muchacha estaba muy nerviosa, ella decía que era algo protocolar, que ahí no había ningún problema, que apenas yo firmase ese cuestionario escrito, me daba el ingreso. Y así estuvimos, mira, casi una hora en ese tema. Obviamente mi persona reclamando el por qué, ella nunca me lo quiso decir. O sea, ¿por qué Interpol hacía eso? Ella refiere que, fíjate tú qué cosa tan ingenua, ¿no? O infantil, creyendo que uno puede ser tonto. Dice, no tengo la razón oficial, pero eso pudo haber sido una equivocación. Y yo entonces volteo y veo en la pantalla mi pasaporte con mi replicado 2 veces con la palabra alerta en inglés en rojo. ¿No era que estaban entonces, que había una orden contra el gobernador de Aragua, que se llama igual que usted? No, porque fíjate, no se llama igual que yo, porque yo me llamo Tarek William Saab, y ahí estaba mi cédula, estaba mi apellido completo. No fue una equivocación entonces. Estaba el número de mi pasaporte, estaban las escalas. Eso generó un fuerte rechazo de todos los defensores, pero también de todo el Estado venezolano. Y yo pensé que pudo haber quedado allí, sin embargo, por la manera como, ¿sabes? El hermetismo es muy malo. Cuando nunca hay algo oficial, Migración México dijo que en 20 días hábiles respondía, nunca respondió. La Cancillería mexicana dijo que iba a investigar, nunca investigó. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo que iba a investigar, tampoco investigó nada. Y de pronto pasa un mes y estamos acá en la conexión para Uruguay, en Ciudad de Panamá, exactamente el día domingo. Yo ingresé sin ninguna novedad, me recibió el propio embajador de Venezuela en Panamá, pero cuando voy a abordar el avión, porque fueron 8 horas de tránsito,
horas después, creo que eran como las 3 de la tarde, hora de Panamá. Ya imagínate tú, estoy en la puerta del avión. Una funcionaria que se identifica como de seguridad de inmigración le quita el pasaporte a la empleada de la aerolínea panameña y me dice que ellos habían estado llamándome por unos autoparlantes para que yo fuese a la oficina de inmigración, cosa que sinceramente me causó una gran indignación. Allí estaba el embajador nuestro, por cierto, y otro oficial de seguridad. Yo le pregunté cuál era la razón de que estuvieran haciendo eso. Y ella me dice, no es nada malo, pero sí necesito interrogarlo. Y con mi pasaporte retenido. Y yo le digo, ¿sobre qué usted me va a interrogar? Me dice, bueno, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Para dónde va? Yo ahí le respondí, mira, yo no te voy a responder ese interrogatorio, es una falta de respeto a la investidura que tengo, un acto inamistoso de tu parte. El otro oficial que tenía mayor rango que ella le pidió mi pasaporte y me lo entregó. Y obviamente cuando el embajador se queda, ya averigua, ya yo venía en vuelo a Uruguay, oficialmente le dicen que fue también por una alerta de Interpol. Acá en Uruguay no ha tenido problema. Te termino rápido, una alerta que no tiene colores. La alerta de Interpol normalmente son azul, roja, azul, para un interrogatorio sobre un hecho punible ocurrido en algún lugar donde Interpol tiene su sede, Estados Unidos u otro lugar. Supóngase que es Interpol uso el que la difunde. En segundo, un código rojo, imagínate tú, es ya una detención por la comisión de un hecho punible. Este es algo que ellos han inventado. Se llama una alerta informativa, una alerta migratoria que ellos califican tipo 1. ¿Y acá en Uruguay no ha tenido problema? Bueno, no he tenido problema en la entrada. Recuerda que en Panamá tampoco tuve problema en la entrada. O sea que están alerta ante la salida. No, yo no sé, porque yo no soy una persona negativa para nada, pero fíjate tú que en Panamá fue así. Yo entré normalmente, pero a mi salida ocurrió este impasse que también ha generado un fuerte rechazo porque yo lo califico como una actitud cobarde, en primer lugar, de una policía internacional, porque no es uruguaya o panameña como tal, y que tiene un alcance extraterritorial contra alguien, en el caso mío, que tiene una connotación política. Interpol no puede participar en persecuciones políticas contra ninguna persona. Por eso yo responsabilizo directamente lo que a mí me pueda pasar a partir de ahora en cualquier aeropuerto. Ya no es un hecho que fue aislado, vamos a ver si esta persona, chequearle sus datos para algo, no. Ya es algo que reincide en un mes, y por eso me parece una actitud imperial, negativa, que nos debe llamar la atención a todos los latinoamericanos. Usted aquí en Uruguay, en una de sus primeras entrevistas radiales, yo con Daniel Castro, decía que es una barbaridad decir que en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Que no se vive ese estado. Le invito a compartir unas declaraciones realizadas por el presidente Maduro hace algunos días, que por lo menos aquí en Uruguay generaron mucho impacto, y para que la gente las recuerde. Lo compartimos. Si se diera ese escenario hipotético negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escúchenme. Con la Constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste, como sea. ¿No es un peligro decir que la revolución no se va a entregar jamás? Fíjate, ahí la clave de toda esa declaración es, yo diría, 3 frases, ¿no? Gobernar con el pueblo, cosa que no tiene ninguna novedad. Claro, pero si uno pierde la elección es difícil gobernar. No, pero gobernar con el pueblo es una... No, eso no es una elección presidencial. Yo creo que ustedes han tenido sí, no, es una elección periodistas parlamentaria, internacionales con quien yo he conversado, de verdad
me llama mucho la atención de cómo transmutan, por ejemplo, una elección municipal de alcalde a una presidencial. Ocurrió en el 2013, si me permite, Sí, sí. porque fui entrevistado muchas veces, a pesar de no tener un cargo de Estado oficial, soy una personalidad que asiste a programas de opinión. Y me llamó mucho la atención eso, y una elección de alcaldes la quisieron convertir en una elección presidencial. No fue así, no es así. El sector gubernamental obtuvo el 73% de los votos para las alcaldías. La oposición tuvo grandes victorias importantes en capitales de estado. Hubo una reunión en diciembre entre el ciudadano presidente de la República y los alcaldes electos, tanto de gobierno como de oposición. Inclusive asistieron gobernadores de oposición, que son 3 allá en Venezuela, de los 23. Y fíjate qué cosa tan bárbara, ¿no? Luego de todo eso, un sector opositor muy extremista, asociado a consignas de llamados a violencia, de derrocar el Estado, desconocer la legalidad vigente, se lanzó a una aventura a partir del 23 de enero del año 2014, que continuó luego el 12 de febrero, y tú sabes cuál fue el resultado, hasta junio. Una oleada de asesinatos por manifestantes armados, la gran mayoría, casi que el 85% de los fallecidos, 43 fallecidos, culpa de actos violentos, criminales, que prácticamente paralizó la economía venezolana y la paz de la República. Entonces, fíjate tú cómo fue evolucionando todo esto, ¿no? Previamente, cuando el ciudadano presidente gana unas elecciones con 2 puntos, pero bueno, hay presidentes que han sido electos con 0,4% de los puntos, como el del Salvador, Sánchez Serén, y su adversario asumió la derrota. Pero no, en Venezuela hay una extrañísima circunstancia donde el que pierde, cuando pierde dice que hay fraude y llama a la violencia, pero permíteme, cuando gana no hay novedad. Entonces, la palabra clave, él dice, gobernar con el pueblo, una unidad cívico-militar, eso está institucionalizado en Venezuela. Él no habla de una junta cívico-militar, porque comenzaron el periodismo internacional a decir que una junta cívico-militar, no. Una unidad cívico-militar es apegado a la institución, la Fuerza Armada, evitar golpes de Estado con el pueblo. Y la tercera frase clave es todo dentro de la Constitución, o sea, todo dentro de la Constitución. Significa que la Constitución claramente establece los parámetros para que un presidente, teniendo, supóngase usted, una asamblea a favor o una asamblea en contra, gobierne. Claro, pero lo que uno puede interpretar también es que él dice, más allá del resultado electoral, si llegamos a perder, bueno, no importa, desconozco el resultado de esa elección en cuanto a lo que termina representando y gobierno directamente con el pueblo. Es decir, me salteo fíjate un detalle que tú obvias, no sacaste, por cierto, ese sonido, me hubiera gustado verlo, cuando el propio presidente firmó un documento en el Poder Electoral, aceptando los resultados electorales, fuesen estos lo que fuesen. La segunda pregunta que le iba a hacer era cómo se hace para velar por los derechos humanos de una población cuando desde un lado, o por lo menos desde el lado del gobierno, se habla de si eventualmente perdemos gobierno con la población y desde el lado de la oposición no se va a participar para la firma de reconocer los resultados. Es decir, el presidente Maduro convoca a la oposición a decir, bueno, firmemos este papel y reconozcamos los resultados electorales, sea cuales sean. Y la oposición no va. ¿Cómo se hace para velar por los derechos humanos de la gente en el sentido de que se respete su voluntad popular? Mira, Venezuela, yo he dicho, es un laboratorio, ¿no?, para muchas cosas que han venido ocurriendo en el planeta. Si tú te pones a ver, a partir de la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, en el año 98 gana sus elecciones, luego asume la presidencia en el 99, ese fue un hecho que marcó una ruptura y vamos a aceptarla en todo el continente, puesto que a partir del antecedente de la victoria de Allende en Chile, la izquierda no había ganado por la vía electoral ninguna elección. Hubo un matiz ahí que fue la revolución sandinista, que derrocó a un dictador totalmente atroz como lo fue el dictador nicaragüense. Conocimos aquí en Uruguay circunstancias similares, en Argentina, en todo el Cono Sur, en Paraguay, en Venezuela incluso también. Entonces, allí él, ¿verdad?, pudo volver a través de los votos, ¿no?, Ortega, pero el antecedente previo fue una insurrección armada. En el caso venezolano, fíjate, luego de todo ese tiempo, los años 70 en Chile,
una opción de izquierda gana una elección y comienza una turbulencia de carácter internacional, particularmente teniendo como epicentro los Estados Unidos y países aliados en Europa, en América, para buscar desestabilizar el gobierno de Venezuela e intentar derrocarlo, como en efecto ocurrió en el año 2002, teniendo apenas Chávez 3 años en el poder. Me tocó ser en ese momento presidente de la Comisión de Política Exterior y sin aviso de ningún tipo fui preso. Durante los 2 días que duró el golpe, mi persona estuvo preso, aislado, en los calabozos de la policía política y fui liberado el 13 de abril, ya cuando la dictadura de Carmona Estanga, quien está cómodamente viviendo en Colombia, fue derrocada también por una unidad cívico-militar de la gente. Entonces, esos son antecedentes que tú tienes que ver. Posteriormente hubo acciones insurreccionales de calle que arrojaron muertos, muy terribles, entre el año 2003-2004, y toda esa fase se aplaca cuando Hugo Chávez gana ampliamente un referéndum sobre la evaluación de su mandato. Está previsto en la Constitución ese tipo de figuras, el referéndum revocatorio, el consultivo, y se convirtió en un referéndum aprobatorio. Ahí me tocó en ese año 2004, luego ser electo gobernador de mi estado natal y reelecto por un periodo, 8 años estuve allí, y fue un periodo, yo pudiera decirte, en medio de mucha diatriba siempre Venezuela, con grandes enconos con los Estados Unidos, que desearía dirigir la política exterior de todos nuestros países e intervenir de forma, yo diría, ajena al derecho internacional en nuestras economías, apropiarse del petróleo, porque eso ocurrió en Venezuela, con las transnacionales. Sobre ese punto del petróleo, sabe que muchas veces acá por lo menos se dice, bueno, Venezuela y Estados Unidos tienen políticamente una disputa muy fuerte, pero hasta hace no mucho el mayor comprador de petróleo de Venezuela era el propio Estados Unidos. Perfecto, yo creo que eso es lícito y así debe ser. Pero entonces, ¿por qué si tú tienes esa posibilidad con Venezuela, tú vas más allá y comienzas a alentar conspiraciones, empiezas a apoyar y financiar a través de fundaciones privadas, entre comillas, a grupos opositores muy radicales? Entonces, claro, todo esto es un antecedente que aquí en Uruguay deben ver como un hecho real. O sea, Venezuela, como te dije, es un sitio que rompió fíjate el esquema que rompe. Luego de la victoria de Chávez en Brasil, en Venezuela, se da la de Lula en Brasil, se da posteriormente la de Correa en Ecuador, la vuelta de los sandinistas en Nicaragua, la victoria de la izquierda en Argentina con los Kirchner, la de Evo Morales en Bolivia, se dan gobiernos de carácter popular con tendencia de izquierda, incluso en Uruguay, con Tabaré, con el Frente Amplio, a quien conocí en esa época, en el año 2004, cuando era candidato. Fíjate, los salvadoreños, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se crea el ALBA, se crea el UNASUR, se crea el CELAC. Entonces Venezuela, tú no puedes verla así de pronto. No, Venezuela es una dictadura, es una tiranía, pero ¿por qué si todos los años se hacen elecciones y consultas? Todos los años. ¿Y existe riesgo de que haya algunos incidentes después de las elecciones del próximo 6 de diciembre? Mire, yo creo que hay una madurez en Venezuela ahora en esta etapa, en los últimos años, porque yo siento que a raíz del fallecimiento lamentable de un presidente en ejercicio, en plena etapa de su madurez política, de Hugo Chávez, teniendo apenas 58 años, los sectores extremistas en Venezuela vieron una oportunidad de hacer un zarpazo al margen de la Constitución y la ley. Fíjate que cuando el presidente Maduro gana las elecciones, el adversario, en vez de reconocer una derrota, así como él pudo haberla reconocido en otro momento, o él cuando fue electo gobernador de Miranda, ahí sí fue buena ese poder electoral que le dio a él la victoria, ¿no? Pero cuando perdió, él llamó a la calle, y hubo 14 muertos. Entonces, yo lo que pediría en todo caso como defensor del pueblo, y lo he dicho muchas veces, es que se respeten los resultados, vayamos a unas elecciones pacíficas, tranquilas, y que gane pues el que decida el pueblo. Esto que voy a mostrar ahora a usted no lo va a sorprender, pero seguramente acá en Uruguay mucha gente no lo ha manejado, pero quiero mostrar un spot de la televisión venezolana sobre una situación en la cual los motorizados llaman a defender el gobierno de Maduro. Lo compartimos. Mira, mi hermano,
voy a hablar claro. Aquí somos bastantes y estamos del lado del pueblo. Los motorizados nos ponemos a la orden de la revolución con nuestros caballos de hierro para movilizar como sea este 6 de diciembre a quien haga falta. Entiendo que usted me hacía No, gesto, porque para ustedes puede quizás resultar algo no normal, pero para nosotros, cuando se llama... Usted sabe también que se ha generado polémica en Venezuela por esto, No, que perfecto. la gente lo interpretó como que hay una especie de amenaza y esta gente, los motorizados, están de alguna manera amedrentando ante la posibilidad de que pueda haber un resultado adverso. Yo no me meto en los asuntos internos de Uruguay, no sé cómo es la diatriba aquí, pero tú presentas ese video y uno cree que va a venir un llamado de alguien en medio de la selva con un misil amenazando bombardear ciudades, no sé. Tú dijiste, le voy a mostrar este video. Yo dije, oye, ¿qué pasó aquí? Le voy a mostrar este video del presidente Maduro. Dijo que respeta la Constitución, que va a gobernar con el pueblo. Es decir, uno tiene que buscar siempre la objetividad en las cosas de que... No me refiero a este programa, me refiero a cómo se difunde internacionalmente el tema de Venezuela, porque siempre buscarle las 5 patas al gato, decimos en Venezuela. El gato tiene 4 patas, pero no, hay que buscarle las 5 patas. Pero este es un aviso de la televisión estatal venezolana. Pero fíjate, no sé pero si ¿qué ni es lo que siquiera ha se había dicho? trascendido a nivel internacional. ¿Qué ha dicho el motorizado? Ha dicho que va a movilizar, escucha. Pero usted sabe que la frase esa del como sea ha generado en Venezuela polémica. El como sea implica alentar a tus electores a que vayas a una batalla electoral. Eso no tiene una connotación penal ni criminal. No tiene ningún... Dentro del léxico venezolano, son tipos de palabras, son parte de la fraseología nuestra, que tal vez ustedes la desconocen, pero ¿qué ha dicho ese motorizado? Que van a movilizar personas para el acto de votar, porque en Venezuela se utiliza mucho el tema ¿no? De repente los motorizados, las personas van en un carro con su familia, utilizan diversos métodos de movilización, porque los centros electorales no es que están al lado de tu casa. No sé aquí debe ser más sencillo, hay 2 millones de habitantes. Allá hay, mira, 18 millones de electores. Y entonces allí lo que él está diciendo es que van a movilizar. No, y es bueno que usted tenga la oportunidad también de dar a conocer la visión por lo menos de su del tierra. Estado, pues. ¿Qué reflexión le merece que 11 parlamentarios de la oposición uruguaya, del Partido Nacional, vayan invitados por la oposición venezolana, ni siquiera como observadores, porque ellos reconocen que no van como observadores electorales? Estuve repasando y usted en algún momento habló de, no con relación a los uruguayos, sino a europeos que van de turismo electoral. Sí, claro, mira, es que es así, compadre. Turismo parlamentario, dije yo. O sea, los viáticos que les dan sus países, el dinero de sus electores, del Estado. En este caso se lo pagan ellos. Pero imagínate bueno, un parlamento europeo, chico, por favor. Tú estás electo allá en España para ver, por ejemplo, oye, vayan y velen por Arnaldo Otegi. Ha tenido 4 procesos judiciales, ha sido el diputado más votado en el País Vasco, pero España lo tiene echado en un calabozo y nadie lo puede ver. Y es una figura del nacionalismo vasco interesante que le han querido colocar una epíteto de terrorista, cuando más bien él ha sido el que ha llamado a las cosas institucionales, electorales, dentro de una óptica nacionalista vasca. Pero tú ves que, o Alfón, busca quién es Alfón, un joven que apenas... lo detuvieron, un dirigente, le inventaron que tenía explosivos, nunca hubo un testigo que dijera que tuviera explosivos. Luego del 2013 lo detienen, permíteme, unos días, y ahora lo han condenado a 4 años. Entonces los diputados españoles, en nombre de un parlamento europeo, porque casi todos siempre son diputados españoles, vienen a Venezuela, muchas veces hablan disparates, no tienen la jurisdicción, es ahí donde voy, no tienen la jurisdicción, no tienen la competencia. Yo fui parlamentario, cuando yo visitaba países para alianzas de carácter institucional, grupos de amistad, hacer foros invitados por grupos también parlamentarios para hablar sobre la situación venezolana, no para opinar de que en Uruguay pasó tal cuestión, no para decir, por ejemplo, yo no voy a estar... lo que le molesta es que opinen, que vayan y opinen No, a mí no me molesta como tal, sinceramente. Yo lo que hago es responder dentro de lo que ya para mí se está convirtiendo en un hecho totalmente tragicómico, ¿no? Gente que dice que en Venezuela hay una tiranía, que hay una dictadura, pero entonces tú ves expresidentes, incluso algunos de ellos uruguayos, opinando y queriendo ir a Venezuela y hacer política dentro de Venezuela. Lo ha hecho Piñera, lo ha hecho
el expresidente colombiano Pastrana, lo ha hecho Felipe González, el señor también. de allá de México, Calderón, Felipe González, cada uno de ellos, por cierto, con un historial de asesinos, de sicarios en sus países mientras fueron presidentes, y eso está documentado, con grandes violaciones a derechos humanos, van y entran a Venezuela, dan ruedas de prensa, dicen que hay dictadura y no hay libertad de opinión y expresión, y se rodean de 50 periodistas para decir estas cosas, se retiran sin pena ni gloria. Es lo insólito. Pero también entonces esa avanzada ahora van algunos parlamentarios que debieran ocuparse, según lo que tengo yo como idea de un parlamentario, de los electores que los eligieron. Usted me dice que van un uruguayo. Bueno, habría que ver los electores, si los eligieron para hacer turismo parlamentario en otros países, en este caso Venezuela, o para velar por los asuntos legislativos de los circuitos o de las dependencias o de los municipios donde fueron electos. Por eso te digo que es algo insólito, es algo increíble. Creo que no tiene antecedentes, toda esta andanada de cosas que hemos ido conversando, pero yo tengo claro lo que pasa allí. Es toda una campaña internacional muy bien planificada para golpear la imagen institucional democrática venezolana, que yo asumo como defensor del pueblo puede tener errores funcionales, errores en su desarrollo, pero es una democracia constitucionalmente hablando blindada por una constitución del año 99, yo diría que es una de las más modernas del planeta, con un título de derecho humano que es el título 3, ejemplo en el mundo. Por eso creo que, oye, dejen a los venezolanos de manera libre, democrática, escoger nuestro destino por la vía pacífica y no ir a Venezuela alentando opciones de carácter extremista, porque casi siempre todas son, reconocemos las elecciones cuando nosotros ganamos, pero si no ganamos hay fraude y vamos a la violencia. Le aseguro que me quedo con ganas de mucho más, pero bueno, el tiempo en la televisión nos apremia. Le agradecemos su presencia especialmente esta mañana. De verdad, gracias por la invitación. La pausa y seguimos con mucha más información.